Eh, hola, hola a todas y todos. Bienvenidos a otro Q&A del Festival Black Canvas. Eh, Hoy nos acompaña el cineasta Javier Fernández, que es el director de Anunciaron Tormentas, una película que reconstruye a partir de fotografías y testimonios eh, una verdad histórica, como a todas luces falsa, de la detención y muerte de Sanz Ebuera, el último rey del pueblo Bubi, a principios del siglo XX, hace alrededor de 100 años. Esto en las colonias españolas en el Golfo de Nueva Guinea. Eh, yo quería comenzar esta charla preguntándole a Javier de dónde surge el interés por investigar este caso en específico. Bien, pues empiezo. Surge, digamos, por dos fuentes. Una era mi propia praxis cinematográfica. Antes de realizar esta peli, yo formaba parte de un colectivo, el colectivo Los Hijos, y en un proyecto que realizamos en 2012 estuvimos en Guinea Ecuatorial, bueno, pues grabando algunas imágenes, algunas historias que nos parecían interesantes para un proyecto que teníamos en aquel momento, que se llamaba Árboles. Esto fue hace mucho tiempo y sí que recuerdo de la búsqueda de documentación al respecto de la historia de ese territorio, sí que encontré que había, bueno, pues varios episodios de la historia de ese lugar y en definitiva de la historia de la ocupación colonial de España en ese lugar de África, que eran muy desconocidas, sobre todo en España, no tanto en Guinea Ecuatorial, como uno puede imaginar, que en cierto modo condensaba muy bien lo que era la propia idea de colonización, de invasión colonial, de ocupación colonial de un territorio. El caso de la muerte, de la detención y muerte de esa Sigüera era el último rey de la etnia Bubi, que es la etnia local de la isla actual de Bioko, en su momento llamada Fernando Po. Está contada a través de documentos españoles, informes, cartas, en definitiva documentos oficiales, de una forma en la cual, si lo lees de manera cronológica, desde el primer oficial que presenció los hechos y emite el primer informe, hasta las últimas cartas que se envían entre Madrid y los gobernadores coloniales en el territorio, se puede leer casi como una especie de guión que empieza siendo una especie de película de historia de aventuras, casi épica, ¿no? De atravesar la selva y de derrotar a los aguerridos bubis que se oponían a los españoles, que obviamente, según esos documentos, eran los que iban a traer la civilización y el bien y la Iglesia Católica. Pero poco a poco se va entendiendo cómo esta historia pasa a ser una especie de historia de ocultación con los documentos subsiguientes, ¿no? Y realmente esta historia, que es decisiva para el devenir del pueblo Bubi y en definitiva para todo lo que es el territorio de Guinea Ecuatorial, vemos que había quedado sepultado por lo menos de cara a la metrópoli, de cara a España, digamos, pues en esos documentos que claramente uno puede entender que son, bueno, son medias verdades o directamente son falsedades, ¿no? Entonces, lo que surge de ahí es intentar tanto, por un lado, poner en evidencia esas medias verdades, esos vacíos, esas contradicciones que hay en esos documentos de los españoles. Esto lo hago a través de voces en off que leen estos documentos y vemos además cómo esas voces en off los vemos a los actores leyendo esos documentos. En contraposición, bueno, acompañados, digamos, del archivo de imágenes de fotografías de esa época, pero en un momento dado, al intentar elaborar el proyecto, me daba cuenta, o me di cuenta que poner en evidencia esos documentos históricos
de los españoles no era suficiente en un momento dado. O sea, quedaba muy bien como un ejercicio de deconstrucción, pero yo quería ir un poco más allá. Creo que había una cuestión de justicia, de restitución, de reparación, mejor dicho, en la cual creí que lo más que era interesante, no solo interesante, sino necesario, ampliar esta investigación, digamos, documental con una recopilación en el campo, en la propia Guinea Ecuatorial, para ver cuál era el estado de la cuestión entre los propios bubis, qué había quedado de esa historia, si se había transmitido de generación en generación, si había quedado algún documento escrito. Realmente no, solo hay uno en la lengua local bubi, que es el que lee el escritor Justo Bolequia al final, y en cierto modo yuxtaponer, ver si de alguna forma había alguna posibilidad de que esas voces locales pudieran minar, pudieran poner en evidencia, no solo a través de mi dispositivo visual, sino esas propias voces pudieran poner esa resistencia a los documentos oficiales españoles. De ahí, digamos, esas dos vertientes que tiene la película, las voces en off de los españoles y no documentos, junto con esas otras voces boobies, que obviamente van contando otra historia, que tiene conexiones a veces con las de los españoles, pero en muchos momentos divergen, y divergen en la medida en que para ellos lo que está claro que sucedió es que hubo una detención violenta y una muerte violenta. Y bueno, pues me he extendido mucho más allá de tu pregunta seguramente, pero bueno. No, y justo sobre esto último que mencionas, en los testimonios, hay un par de mujeres, me parece, que en algún momento dicen algo como: nosotras somos alérgicas a las imágenes, ¿no? Te damos permiso de reproducir este audio, pero no nos grabes. Y me parece como un diálogo importante, pensando en el dispositivo de tu película, que usa las imágenes un poco como sobreexpuestas, o sea, como que pones fotografías, pero sobreexpuestas para hacerlas un poco desaparecer, ¿no? Como que vinculas la imagen a la desaparición. Sí. Quería preguntarte sobre esto. Bien. Bueno, el que estas dos mujeres, Nieves y Soledad, no quisieran que les grabara, tenía dos razones para ellas. Una era una razón, digamos, personal, no querían salir, no querían, digamos, significarse o bueno, digamos, aparece en la película, que no puede pasar a mucha gente. Y sí que es verdad que hablando con, por ejemplo, con Justo Bolequia, y bueno, un poco por mi experiencia personal allí, sí que es verdad que la gente bubi, o bueno, al menos buena parte de ella, sobre todo la que vive en los pueblos, en las zonas más rurales, es reacia a ser grabada. Esto me dio la clave para poder trabajar esas no imágenes, ¿no? Tenía los audios, entonces tenía que ver qué dispositivo podía usar para bueno, pues para qué muestro, ¿no? Cuando realmente no puedo mostrar a las voces que están hablando, ¿no? Y entonces opté por lo siguiente. De alguna forma me parecía también muy interesante que el trabajo de archivo, es decir, de la recuperación de imágenes de archivo de los lugares donde ocurrieron los hechos y de algunas de las personas que participaban en los hechos, también tuviera, digamos, como un hilo que lanzara a la actualidad. Al fin y al cabo, yo también estaba en Guinea, hice varios viajes a Guinea Ecuatorial, en los cuales había otra cosa que no estaba clara, que era la identificación de los lugares concretos. La toponimia en la isla de Bioko es a veces esquiva y a veces no era fácil reconocer los lugares que citan los españoles o que citan los guineanos. Al final conseguí llegar a todos y entonces lo que decidí fue asociar las imágenes de archivo a esas voces españolas que en las cartas, en las cuales el archivo deja de ser algo fiable, sino que es algo que aparece, desaparece, que es complicado de aprender, es algo que también tiene sus huecos, ¿no? Al fin y al cabo son
lugares que en muchos casos están convertidos en ruina o directamente ya no existen. Pero sí que me parecía interesante que las voces de estas personas, no solo estas mujeres, sino luego otras personas que cuentan la historia desde la perspectiva Bubi, la cuentan en la actualidad, en el aquí y ahora, tal y como les ha sido contada, o tal y como lo recuerdan que les ha sido contada a lo largo de generaciones, pero ellos lo sienten como algo actual. Me pareció importante utilizar esas imágenes grabadas por mí en Guinea Ecuatorial, una vez identificados los lugares donde ocurrieron los hechos, para establecer más claramente esa relación entre ese antes o ese pasado difuso, perdido, asociado al lenguaje escrito de los españoles, a esa supuesta verdad oficial, contra lo que para mí tenía mucho más valor, que era esa historia oral, esos relatos orales relacionados con el ahora, con los lugares en los que ocurrieron los hechos, ¿no? Que de alguna forma se podría decir que están un poco como impregnados, ¿no? de la historia o del pasado. Así que esa era la clave principal por la cual esas voces son de personas que no vemos, excepto al final, que es, bueno, aunque no sé si hay gente que todavía verá la película después del Q&A, no estoy seguro. Pero bueno, al final sí se ven caras, pero bueno, que es importante mencionarlo. Tampoco he dicho, y creo que es algo importante decirlo, que cuando decido grabar a los actores españoles leyendo los textos españoles en voz en off, lo que hago es grabarles desde atrás o desde medio lado, de alguna forma reforzando esa idea, aunque parezca un poco simple, ¿no? Pero me parecía eficaz, esa idea de media verdad, esa idea de que no estamos escuchando una verdad histórica, sino un proceso de encubrimiento, ¿no? Eso pues lo retomo al final con las caras sobre todo de Justo Bolequia y de su hija, que en el mismo lugar en el que los actores españoles han leído esos textos, ellos, en su lengua bubi local, leen el único testimonio escrito en lengua bubi que narra estos hechos, que precisamente es un poema compuesto por Justo Bolequia, que es quien aparece en la película, un poema compuesto por él que también en su momento recopiló información y relatos orales sobre esta historia. Claro, sí, justo te iba a preguntar eso, sobre la relación que existía entre la voz sin rostro de los testimonios nativos con la voz con nucas de los, ¿no? Como de los testimonios históricos de la recopilación de las cartas. Pero justo es que me parece interesante que gran parte de la duración de la película en realidad no vemos más que archivo, ¿no? Y bueno, y video de lo que has grabado. Pero esto va desvaneciéndose constantemente. Y eso en contraposición a una como conciencia clara de lo que implica la imagen o el retrato, ¿no? Que se va evitando a la par todo ese tiempo. Pensando también en tu trabajo anterior en el colectivo Los Hijos, ¿tú considerarías como que tu trabajo sobre la imagen es, o más bien, ¿cuál sería tu postura sobre la imagen cinematográfica o sobre la reproducción de la imagen? Esto pensando también como que esta frase, somos alérgicas a las imágenes, me recordó algo que decía Serge Tané, que él decía algo así como, no hay que hay que ser fugitivos de este mundo, no hay que dejar imágenes, hay que ser fugitivos de este mundo. Como si las imágenes nos adherieran a un discurso o algo que escapa de nosotros. Mi pregunta es como, ¿cuál es tu relación con la imagen?
en relación a tu cine? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero mira, déjame a lo mejor que me lo concrete al hilo que has comentado sobre el tema del retrato, ¿no? Y del material de archivo. En la película hay bastantes imágenes, fotos de archivo de la época, la mayor parte de ellas son de lugares, que es con las que hago este, digamos, efecto de sobreexponerlas, de convertirlas en sombras, de hacerlas desaparecer. Pero sí que hay un tipo de imagen que para mí era muy difícil de trabajar con ellas porque comportaba unos problemas éticos serios, que era la de los retratos de los nativos de aquella época, que son pocos, ¿no? Pero la mayoría de ellos, los que yo encontré al final, luego en la película apenas hay dos momentos, ¿no? Pero todo lo que encontré de esa época, digamos que se dividía en dos partes, ¿no? Eran retratos un poco de lo que venía a ser lo de los típicos retratos de categorías, ¿no? Coloniales, ¿no? De la etnia bubis, y tenías a las personas ahí posando, digamos, para la mirada del europeo que quería clasificar a esos seres, a esas criaturas, casi de una manera zoológica, ¿no? Lo cual es bastante tremendo. Y en algunos casos también incluso imágenes de humillación. Es decir, al principio de la película muestro muy brevemente, tan brevemente como que hablamos que son 10 frames o 12, no me acuerdo, medio segundo, en la cual hay una foto de grupo en la que se nos dice en el pie de foto que son boobies que se han rendido y piden perdón al gobernador español por lo que han hecho. Son imágenes, digamos, después de una reyerta que hubo, etcétera, y que de alguna forma prefigura lo que va a pasar luego, unos años más tarde, con esa sigüera, ¿no? Entonces esa foto pues también tiene esa mirada, ¿no? Violenta, ¿no? Del europeo hacia ese grupo de gente, esos individuos, que además hay gente que es capaz a la actualidad de reconocer que eran antepasados suyos, algunos de ellos, gente con nombres y apellidos, ¿no? Y entonces manejar ese tipo de imágenes para mí era complicado porque, bueno, desde un punto de vista casi el historiador, ese europeo, pues dices, bueno, aquí tengo unos documentos interesantes para mostrar y para compartir, pero una de las cosas que descubrí durante el rodaje o que tomé conciencia durante el rodaje fue que tuve conversaciones muy interesantes con un director de cine de allí, llamado Rubén Monsuy, que además me ayudó con la producción de la película y con algunas cuestiones de encontrar permisos para grabar. Y estuvimos mirando imágenes de estas. Y en un momento dado me dijo, puedes mirar estas imágenes, puedes verlas, pero no te voy a dejar todas. Y le pregunté por qué. Y me dijo, pues porque son pornografía y para mí son imágenes hirientes. Y no quiero que venga más gente, aparece, habría habido otra gente, no cineastas, sino gente del mundo de la universidad, pues que las había pues proyectado en congresos y cosas así, ¿no? De alguna forma, pues bien intencionadamente, ¿no? Seguramente, pero sin ser conscientes de que eso suponía pues realmente una humillación mayor, ¿no? Entonces, las imágenes que yo sí que usé las tengo muy poco tiempo. Son dos retratos en toda la película. Las tengo muy poco tiempo porque tengo 12 frames, perdón. De tal forma que sea una especie de flashazo. De hecho, alguna gente me ha preguntado si es un error de montaje, ¿no? Una película que tiene como mucho tiempo, ¿no? Es un flashazo en la cual porque me parecía demasiado cómodo para mí dejar fuera esas imágenes, en plan, y luego explicar todo esto, ¿no? Pero también me parecía de alguna forma fácil el decir, bueno, escudarme siempre en el fuera de campo, en el no sé qué, en las alusiones, ignorando que hay imágenes de ese tipo, pero a la vez haberlas mostrado más tiempo o haber mostrado muchas más imágenes de este tipo hubiera sido caer en lo que Rubén y entiendo que mucha gente de Guinea denunciaba, ¿no? Entonces opté por esta opción en la cual
sirve para constatar la presencia de ese tipo de imágenes sin que el espectador pueda leerlas bien. O sea, ve un retrato, ve algo, ve figuras, ve siluetas. Constatamos que existen esas imágenes, pero no las mostramos del todo. Es una decisión que puede ser polémica, entiendo. Hay gente que me ha dicho si eso no era una decisión, sino que era una media decisión, quizá. Bueno, yo no lo creo así. Pero bueno, de alguna forma, para mí suponía algo muy difícil en el montaje, el tener que trabajar con ese tipo de imágenes. Con lo cual, volviendo a la pregunta general sobre cuál es la relación con las imágenes en general, bueno, depende de mucho también, ¿eh? Quiero decir, no es lo mismo imágenes tomadas hace 100 años, digamos, de archivo, cuyos autores no sabemos quiénes son, pero sí que sabemos para qué fueron usadas. ¿Qué imágenes son las que yo tomo? O sea, ¿por qué me centro en lugares y no tanto rostros? Pues bueno, en este caso lo tuve claro porque las mujeres estas no dejaron que las grabara y bueno, pues perfectamente lo respeto, pero también no solo eso, sino que además voy a mostrar, digamos, el contrato que tenemos entre ella y yo al espectador. En plan, mira, no lo hago esto simplemente por una cuestión estética de que, ay, qué bonito es, por unas voces en off con unos paisajes. No, no, es que es así, es que me lo han pedido y lo voy a respetar. Que a veces también es muy fácil, ¿no? El poner paisajes y ya está, ¿no? O sea, cada imagen proviene de un contexto muy diferente. Yo no sabría dar una fórmula así como una cita, ¿no? Como haría Farocki o gente de este tipo, ¿no? Que lo hace perfectamente. Yo no sabría dar. Simplemente creo que la manera de crear imágenes, o sea, hay que ser muy consciente de las circunstancias específicas de cómo se crearon ciertas imágenes. Entonces tú lo que puedes hacer con ello. O sea, yo cómo grabo lo que yo grabo. ¿Por qué a unos les grabo de espaldas y a otros de frente? ¿Por qué a otros no les grabo? ¿Por qué en un momento dado en Guinea Ecuatorial, que es un lugar, digamos, donde es complicado grabar, renuncio a grabar ciertas cosas o llegar a ciertos lugares porque es peligroso, incluso para la integridad física mía, del equipo y la gente que me ayude? O sea, son muchas cosas en las que se cruzan no solo cuestiones estéticas de ensayo de Didi Uberman sobre las imágenes, ¿no? Pues como lo que he dicho, ¿no? Ahora mismo sobre estos retratos de archivos, sino a veces son cuestiones casi de la producción material de las imágenes. Es decir, en un momento dado conseguir grabar ciertas imágenes en algunos lugares era muy, muy complicado y podía poner en riesgo pues a la gente que me ayudaba. O sea que siento no dar una cita, ¿no? Para poner ahí y que quede muy bien, pero yo simplemente creo que lo que hay que ser es muy conscientes de las condiciones materiales en las que se crean las imágenes. Sea ahora porque tú las tomas, sea porque tú las sacas de un archivo. Las saco de un archivo en Madrid, en una caja dentro de un piso donde pone África. Eso para mí es muy importante, por ejemplo. O sea, ¿por qué yo tengo acceso a esas imágenes que están en la metrópoli? Son imágenes que igual deberían estar allí, ¿no? En Guinea Ecuatorial, ¿no? Pues están aquí. Pues para mí eso ya es importante. Por eso también muestro el archivo, muestro los pasillos, ¿no? Muestro de alguna forma esos pasillos que también tienen sus sombras, ¿no? Esos recovecos, ¿no? Pues ahí todo eso es lo que hay que vamos a intentar ser consciente e intentar manejarlo con la mayor responsabilidad. Pero bueno, no puedo dar fórmulas, ¿no? Vale. Muchas gracias. Y por último, quería preguntarte justo sobre tu relación con el poeta, Justo Belokia, ¿sí? Si lo dije mal, puedes corregirme. Bolecchia. Que aparece al final y que representa como cierto como acto de restituir, ¿no? El idioma que este acontecimiento de alguna manera hizo desaparecer o puso en peligro. ¿Tú lo Bien. conocías ya de antes? ¿Lo conociste ahí? Bueno, yo
su obra la conocía de antes. O sea, yo tengo muchos de sus libros, pero en persona nunca... Bueno, hablé con él en un congreso una vez, pero bueno, un poco de charla de conversación de café, sin más. Y luego ya me puse en contacto con él de cara al proyecto. Él era la única persona que había escrito sobre este tema en la lengua bubi, y para mí era muy importante desde dos puntos de vista. Primero, pues, obviamente para investigar este tema. Bueno, él que a su vez había ya investigado y había encontrado información interesante con la cual había compuesto ese poema. Y luego también porque él es una personalidad muy importante dentro de la cultura bubi en particular, ¿no? Pero de Guinea Ecuatorial en general. Él es catedrático, ha escrito montones de libros. De hecho, es él quien establece las reglas gramaticales del bubi, las transcribe por primera vez para elaborar un diccionario bubi español. Y de alguna forma yo quería que él contribuyera a ese proyecto, porque al fin y al cabo hay una cosa que para mí es muy resbaladiza a veces, ¿no? Con lo del el cineasta, antropólogo que llega a los sitios con la idea de dar voz, ¿no? En plan, bueno, no, yo no estoy dando voz, yo veo mi película como una contribución a conocer un pasado de la historia de mi país, España, pero también y sobre todo el territorio de Guinea Ecuatorial, una contribución a la cual hay mucha gente que está haciendo contribuciones, algunas con más alcance que otras, pero obviamente hay ecuatoguineanos afincados en Guinea Ecuatorial, pero también en España, que están escribiendo sobre ello. Justo Boleque, esa persona quizá que más ha escrito sobre cultura bubi, que más sabe de la historia de su propio pueblo, ¿no? Entonces yo quería de alguna forma que él participara ahí. Y él, en ningún momento puso ninguna pega, le expliqué que él lo que quería que era que él leyera su poema. Y algo muy bonito fue que él, en el día de rodaje, o un par de días antes, me dijo si podía ir con su hija. Y yo, pues bueno, claro, su hija que es nacida en Madrid, vaya, y de hecho la lengua bubi la conoce peor, o sea, no es su lengua materna en realidad. Y fue una feliz casualidad el que pudiera grabarles a los dos, tanto a él como a ella, leyendo el poema, porque para mí ocurre un momento que para mí es clave luego en la película, y son estas cosas que ocurren en el montaje, ¿no? Que no puedes pensarlas antes, ¿no? Que es el momento en el que ella empieza a leer el poema, pero no le sale bien y le pregunta, le dice a su padre, por favor, papá, di la primera palabra tú, necesito que digas la primera palabra. Entonces el padre le ayuda. Y entonces eso sirve para que ella eh, inicie, ¿no? el poema. Eso para mí me parecía muy bonito porque no solo era la restitución, ¿no? del, de la lengua bubi, ¿no? O digamos, o sea, de contrarrestar de esas versiones oficiales a través de un poema compuesto por probablemente el mayor escritor de lengua bubi vivo, que además escribe sobre el tema, sino que además lo transmite a su hija, ¿no? Y de alguna forma ellos, entre los dos van leyendo el poema. Y eso me parecía muy bonito, me parecía como un cierre como perfecto de la película, vaya. El que esa historia pase a la siguiente generación, incluso aunque esa nueva generación viva en Madrid y bueno, y pertenezca a una diáspora que poco a poco también pues empieza a interesarse por las raíces de sus antepasados y, o sea, digamos que de alguna forma lanzaba al presente unas cuestiones que estaban ahí, digamos, en la historia del pueblo bubi, pues, pues es un poco como sepultadas, olvidadas, en riesgo de desaparición. Bueno. Hay un gesto que me pareció muy lindo en el montaje, en esta parte, que es que mientras ella duda y le pide a su padre que empiece a leer, en realidad nosotros solo vemos la pantalla en negro. Y es cuando él empieza a leer que aparecen como si la palabra los hiciera aparecer, ¿no?
palabra encima de la imagen me pareció bellísimo. Sí es... si quisieras agregar algo en este momento, o no sé si igual concluimos la charla. Bueno, lo que tú me digas, no tengo mucho más que comentar, pero espero que... No, pues, Muchas gracias por la invitación al Black Canvas, espero que a la gente gente que vea la película online y que la vea en la proyección que va a haber física, pues que la disfrute y bueno, y sí que contactar conmigo con cualquier cuestión, vamos, que me pueden encontrar fácilmente, vamos. Pues muchísimas gracias, Javier, y a nombre del Black Canvas, gracias por estar y por platicar con nosotros un rato. No se pierdan Anunciaron Tormentas de Javier Fernández en la programación de Black Canvas 2020. Gracias a todos.